Amados, iniciamos esta serie poderosísima para entender lo que Dios ha querido dar a conocer en el tiempo y en la historia. Y ese es nuestro deseo, lo que decía la presentación, que no nos envolvamos en lo que es el ambiente de la sociedad, sino en el espíritu de la revelación. Y es conocer que no es una festividad ni una ocasión en el año, sino una experiencia de vida en Cristo Jesús. Vamos a mirar en 1 de Timoteo capítulo 3. Esta es una grandiosa declaración que hace el apóstol Pablo, y esto nos va a servir de introducción para lo que durante este mes estaremos compartiendo: la grandeza de esa natividad, de aquella expresión de Dios en la historia, cuando el Eterno decide introducirse en el tiempo. Dice el versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y note que la grandeza de ese ministerio comienza a revelarse con la primera afirmación de lo que Dios determinó hacer. Dios fue manifestado en carne. Cuando el apóstol Pablo habla de que este misterio es algo indiscutible, o sea, que se tiene que por confesión general aceptar sin controversia o contradicción alguna, porque es una afirmación que Dios hace, no es una opinión que Él da, sino es una aseveración de Él, de su propósito, y que ese misterio que se origina en Él no entra a la especulación del hombre ni a la imaginación de las ideas nuestras, sino es la revelación de lo que Dios ha expresado. En otras palabras, el apóstol Pablo lo muestra así: palabra fiel, veraz y digna de ser recibida por todos. Esa es la idea de que esto es algo indiscutible. Es fiel, es veraz y es digno de que sea aceptado, creído y entendido por todos. Y dice que este misterio es grande. Diga grande. La palabra que usa ahí es megas. Entonces demuestra precisamente que es algo inconmensurable. Nosotros comprendemos que todo lo que de allí se deriva se mide no solo por su magnitud, sino por su poder. Esa es la idea de megas, de algo que no puede ser en cierta manera calculado. Tiene un efecto ilimitado, y esa grandeza y esa veracidad de algo que para nosotros todavía está en misterio. Diga misterio. Note usted, normalmente para la idea del hombre, misterio se refiere a algo extraño, que despierta curiosidad. En algunos genera una cuestión de suspenso, de un acertijo que está oculto y sin resolver. Pero eso no es la idea cuando la Escritura se refiere a esta declaración. La palabra misterio en el contexto teológico y en toda la revelación bíblica es un significado más de un asunto en el cual Dios lo mantuvo oculto, pero no en un asunto de sospecha o de ocultismo, sino que no era posible que la mente natural lo concibiera, porque era una verdad que Él iba a revelar y que estaba por encima de toda comprensión humana. Por eso es misterio. Porque si el hombre lo pudiese entender, entonces ya dejaría de tener ese peso de que se
corresponde a un plan infinito. Y así todo lo que Dios en forma de misterio ha querido que en otros tiempos fuese concebido, esa es una de las glorias del nuevo pacto que nosotros hemos heredado. Ya nosotros no caminamos en un ambiente de misterio, sino de revelación. Diga revelación. En otras palabras, todos los misterios que Dios desde el comienzo quiso ir gradualmente revelando, ahora en Cristo los ha revelado por completo. Y cada uno de los hijos de esta gracia no caminamos en un estado de incertidumbre o de que todavía hay algo oculto. Ya todo fue revelado, y oramos que el Espíritu Santo nos dé iluminación para conocer la revelación del misterio. Y este misterio que dice Pablo es grande, es indiscutible. En ninguno de los otros misterios que la Escritura habla concerniente al plan de Dios, la palabra indiscutible aparece. Pero cuando el apóstol Pablo aborda la síntesis de lo que es su base teológica, él establece que este misterio, por encima de todos los demás, tiene una acción sin controversia y muestra su grandeza. Diga, Dios fue manifestado en carne. Esa palabra de misterio entonces nos tiene una definición de lo que Dios quiere que las verdades del Evangelio en Cristo, que fueron en otro tiempo escondidas a los patriarcas y a los profetas, ahora sea revelado, y cada uno de nosotros que participamos de esta gracia podemos entonces, a partir de la venida de Cristo, entrar en una dispensación. Diga, de lo conocido. Diga conocido. Eso es lo que el apóstol Pablo declara, que él, como administrador de estas inescrutables riquezas de gracia, el Padre le ha placido darle a conocer. Y dice que todos nosotros también tenemos acceso a ese nivel de entendimiento por el Espíritu, porque leyendo podemos conocer, entender. Qué bueno que se nos habla de un Dios que no nos deja en misterio, sino que nos lleva al conocimiento. Y ese conocimiento es el entendimiento de la verdad que Dios para nosotros la ha hecho posible. Vivimos con una claridad y entendimiento de lo oculto. No del ocultismo, sino de lo oculto que Dios tuvo en otras generaciones que vivieron antes de precisamente la encarnación del Dios manifestado en carne. Abre un espacio ilimitado en que todo lo misterioso se resuelve, se aclara, se revela en Cristo Jesús. Ahora, y particularmente cuando iniciamos este mes, esta serie, es como la natividad, que es nacimiento de vida, donde la vida se da a conocer a los hombres en su plenitud. Nos lleva a saber de que este es un plan eterno, que en las edades y los tiempos Dios quería que fuese manifestado. Y este es un mensaje sublime, que cuando Dios decide desde la eternidad venir al tiempo, hace precisamente que sean los ángeles quienes lo anuncien, quienes lo anticipen. Era tan glorioso este acontecimiento que toda la creación se une a que el propósito eterno se dé a conocer. El Padre decide dar a su Hijo. El Hijo decide encarnarse y entrar al tiempo, y los ángeles comienzan a decirle a los hombres: no teman, hoy es un día de gran gozo. Y ya hablaba David de que no se refería a un día cronológico, sino que la eternidad visita el tiempo, que lo eterno se introduce en la historia
gloria para marcar ese día glorioso, el día en que Cristo da a conocer todo el plan eterno del Padre. Entonces, cuando se tiene entendimiento de lo eterno revelado en el tiempo, los temores de lo temporal y lo transitorio y la incertidumbre del futuro se disipan. Por eso los ángeles dicen: no temáis, porque precisamente la eternidad absorbe ahora lo temporal cuando el Cristo eterno decide encarnarse. ¿Por qué el temor es disuelto del corazón de los hombres? Porque Dios dice: hoy es un día de buenas nuevas, de gran gozo, y que serán para todo el pueblo. Diga: para mí también. Entonces, ¿cuál es la razón de que el temor se disuelva, que el gozo se manifieste y que el plan se revele? Lo dice el versículo 11, que hoy ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué dijeron los ángeles? Diga: el nacimiento de Cristo el Señor. Ahora lo que Dios había declarado viene a ser revelado. Por eso es que este tiempo nos debe a cada uno de los santos llevar a hacer una pausa reflexiva de cómo esto ha afectado nuestra vida y nuestra historia, y nos comprometa con pasión que en estos tiempos de tertulia, de familiaridad, de nuestro corazón surja la misma pasión y el entusiasmo de los ángeles, dar a conocer las buenas nuevas de gran gozo que son para todo el pueblo. Que cada uno de nosotros también pueda asumir con responsabilidad la comisión y el compromiso que tuvieron los pastores, que cuando oyeron, fueron, vieron y conocieron, y dice que ellos fueron a todos a dar a conocer lo que habían visto. Amados, la encarnación es el resultado del Dios eterno que decide darse a conocer en el tiempo. Ese Dios que es espíritu y que en otras generaciones estuvo expresado en formas, tipos, sombras y figuras, ahora se ha dado a conocer en plenitud por el Hijo que se ha encarnado. Por eso uno de los propósitos fundamentales de que Cristo se encarne es darnos a conocer al Padre. Y vimos su gloria. Él viene a que esa gloria que antes estuvo oculta y que fue simbolizada, ahora sea manifestada en plenitud en la vida de Cristo el Señor. Ahora bien, ¿qué elementos nos envuelve este misterio? Primera aceptación que tenemos, el hecho de que Dios se haya manifestado en carne, es que nos revela al Dios que cumple los tiempos. Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Que Dios se haya manifestado en carne y que Cristo haya nacido, entonces muestra cómo ese Dios tiene cumplimiento de los tiempos. Amados, el gozo y la seguridad de nuestra fe descansa es precisamente en ese Dios eterno, no solo que cumple los tiempos, sino que conoce los tiempos. Él domina sobre todo porque su reino es desde la eternidad y hasta la eternidad. Alabe su poderoso nombre. Ese Dios eterno, aleluya, nos muestra en su inefable gracia. Y natividad nos lleva a valorar precisamente cómo Dios desde la eternidad, en la dispensación de los tiempos, le plació que en el momento oportuno el Cristo eterno se introdujera en la historia. Escuche, Él no necesita de la historia para darse a conocer, pero el hecho mismo de que Él venga
a la tierra y toque este sistema, ya está afectado por el tiempo. ¡Qué misterio! El eterno ahora está sujeto al tiempo. Aquel en quien habita la eternidad, lo temporal lo limita. ¿Y por qué? Porque decidió hacerse carne. Este es un misterio. ¿Cómo es posible que el Cristo eterno ahora lo temporal también lo gobierne? Precisamente porque es allí ese misterio donde Dios hace que en el cumplimiento de los tiempos Cristo sea nacido de mujer. Esa es la gran diferencia. Él se encarna, toma naturaleza humana para que todos los hombres reciban la naturaleza divina. Usted debiera alegrarse. Alegre que Dios le ha hecho partícipe. Eso nos recuerda Natividad. Y es que la eternidad vino al tiempo y asume una naturaleza humana. O sea, el Dios eterno se hace hombre y toma la naturaleza humana para redimir a los hombres a fin de que ellos tomen la naturaleza divina. Oh, qué regalo maravilloso nos recuerda este momento y este gran día. Lo segundo, revela al Dios que cumple sus promesas. Mateo 1, 21 y 23, cuando el evangelista registra este acontecimiento tan trascendente, hizo una afirmación. Dijo: esto que ustedes ven y este acontecimiento obedece a que ya fue predicho. Los profetas de la antigüedad lo hablaron. 500 años antes de que el suceso ocurra, ya Dios había declarado lo que había de suceder. Lo hizo a través de Miqueas, lo hizo a través de Zacarías, lo hizo a través de Isaías. Los profetas anticiparon el día cuando la eternidad visitaría el tiempo. Y dice así: que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Note usted, el Mesías ha nacido, la salvación ha llegado porque el Salvador se ha encarnado. Y dice: todo esto aconteció no por un accidente, no porque fue un asunto improvisado. Ya Dios lo tenía sabiamente preparado de antemano. Y todo esto aconteció para que se cumpliese. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué ocurrió ese acontecimiento? Porque también ya Dios lo había anunciado. ¿Y qué nos lleve a recordar este tiempo? De que tú y yo pertenecemos y servimos a un Dios no solamente que conoce y cumple los tiempos porque Él tiene dominio desde la eternidad, sino también de un Dios que cumple sus promesas, que es fiel a su palabra, porque todo lo que Él ha dicho acontece. Alabe su nombre. Me llena de confianza saber que mi esperanza está puesta en un Dios que no me dejó a la deriva, ni que mi suerte depende de lo que me suceda en la vida, sino que mi destino está asegurado y predeterminado por un Dios que conoce la historia y que cumple su palabra. Todas las profecías que anunciaban el nacimiento del Mesías, Dios las cumplió. No quedó ni una. Hacer un barrido profético de todas las señales, lugares, acontecimientos, formas de lo que
todo fue cumplido. No quedó ninguna profecía de la que el Señor anticipó de que la encarnación no cumpliera. Pero ¿cuál es la grandeza de que lo prometido sea cumplido? Y es que la palabra misma se ha encarnado, y en quien todo lo profético anunciado ahora está manifestado. La grandeza de esta realidad es lo que Pablo nos asegura a nosotros. Todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dele la gloria a Dios. ¿Por qué? Escuche bien. Si todo lo profetizado concerniente a su venida fue cumplido, entonces todo lo prometido concerniente a su propósito ya está realizado. Todas las promesas. Porque cuando Dios estableció promesas para el hombre, lo hizo sobre la base de la promesa. Y cuando esa promesa nace, cuando esa promesa se encarna y cuando esa promesa cumple el plan, entonces lo prometido para nosotros ya no es ilusión de que ha de venir, sino certeza de lo que vino. Por eso mi grado de entendimiento de lo allí acontecido me da la firmeza de que mi fe no está allí en algo etéreo, intangible. Mi fe tiene certeza y convicción de que lo que Cristo declaró y estableció allí es realidad para mí. No vivo para arrebatar la promesa, vivo para heredar las promesas. Que los llamados reciban la herencia de las promesas. Alabado sea Dios. Lo tercero, Natividad nos revela al Dios que cumple su propósito. Antes de que todo fuera, Dios estableció un propósito eterno en el Hijo. Y antes de que el mundo fuese creado, ya Dios había determinado que el propósito se iría a realizar, porque lo afirmó en un pacto eterno. Ese propósito y ese pacto fue entre el Padre y el Hijo, para que todo lo creado cumpliera el propósito por el cual fue hecho. ¿Lo está entendiendo? O sea, ese pacto no fue contigo, ni ese propósito fue contigo. Ese pacto y ese propósito fue con el Hijo. Lo que pasa es que el Padre nos incluye porque nos vio en Cristo. Y por eso es que en Cristo nos hace nacer para su propósito, y por eso es que en Cristo nos redime por su pacto. Debiera alabarle. Diga, es entre ellos. Entonces, cuando Pablo comprende el cumplimiento del propósito eterno en Cristo, nos hace esta oración por los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 11. Oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Diga, Él cumple. Y Él lo cumple, escuche, no para resolver tu problema, sino para cumplir su propósito. Y Él lo cumple no para tu deleite y satisfacción presente, sino para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mira la inversión que Dios hace y la motivación que Él tiene, no es tu deleite, es su deleite. Pero cuando tú y yo estamos en Cristo, disfrutamos de su deleite. Escuche, para que el nombre, ¿sabe para? Oh, qué maravilloso. Y eso es por eso la certeza de porque cuanto la razón es Cristo,
el propósito está seguro. Si la razón fuera tú y yo, Dios no tendría ninguna obligación de cumplirlo. Porque Él su propósito y su pacto lo hizo ¿con quién? Pero para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dele el aplauso al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Natividad es un recorderis de que esa gracia activa, presente y soberana hará que el propósito de Dios será cumplido, porque en Cristo fue establecido y es por medio de nosotros en que Él será glorificado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios estableció que esto se cumpliría. Y ¿qué es lo que nos hace entender la encarnación, donde la muerte y resurrección de Cristo son el complemento de esa certeza de su venida? Porque recuerde, la encarnación no solamente es mirar hacia el pesebre, la encarnación termina en la cruz. ¿Lo entendió? Porque el que nació fue el que fue crucificado. Y el que fue crucificado no fue el Hijo eterno. El que fue crucificado fue Jesús de Nazaret, en quien el Cristo eterno estaba encarnado. ¿Lo está entendiendo? Porque Él es eterno, el Hijo eterno nunca dejó de ser. El que nace no fue el Hijo de Dios, el que nació fue el niño. El Hijo no nace, el Hijo es dado, el niño es nacido. ¿Quién fue el que nació? Diga, el niño. ¿Y cómo le llamará a ese niño? Jesús. Porque Él salvará. Ese Jesús de Nazaret, nacido de mujer, donde participa de naturaleza humana, se ha encarnado el Cristo, el Hijo eterno. ¿Lo está entendiendo? Entonces, la encarnación del Cristo eterno comienza en el nacimiento en el pesebre, pero termina en la muerte en la cruz. Todo es el momento en que el Hijo eterno entra al tiempo en forma de hombre. Asumió naturaleza humana, no pecaminosa. ¿Está aquí conmigo? Naturaleza humana, con debilidades iguales a las nuestras, pero eso, tuvo naturaleza humana, pero no participó de la naturaleza pecaminosa. Ese es el Dios eterno que en su Hijo decide tomar nuestra naturaleza humana, para que en la cruz, y la razón por la cual Él se encarna era acabar, sentenciar y despojar para siempre de nosotros la naturaleza pecaminosa, para que ahora portemos la naturaleza divina. Gracias, Padre, por haberse encarnado en Cristo Jesús. Cabalmente, Natividad nos recuerda y revela, diga, al Cristo encarnado. Juan 1 dice, en el principio, y está marcando antes de que todo sea, y es Él, que Él es el principio y es el fin también. Ese principio que se origina en Él, allí en esa eternidad, ese que se encarnó, era el Verbo. Allí en el principio, antes de que todo existiera, Él ya estaba. Y ese que se encarnó era con Dios. Estaba juntamente con el Padre.
Y ese que se encarnó en el tiempo, allá en el principio, antes de que todo fuese creado, era Dios. Y por eso es donde está ese misterio de lo que los teólogos llaman la kenosis. ¿Cómo es que ese Dios decide dejar de ser lo que era para venir a ser lo que nunca fue? Carne. Grande es este misterio. Misterio que Pablo lo concibe como un asunto que jamás los gnósticos y sabios de este siglo van a comprender. Que Él decide humillarse a sí mismo. Nadie lo humilló. La humillación Él mismo se la infringe. Se humilló a sí mismo porque se despojó de todo. Siendo Dios, decide ser hombre. Él decidió. Nadie lo obligó. Solo un propósito que con el Padre habían pactado desde la eternidad lo compromete entonces a venir a ser como nosotros, para que nosotros lleguemos a ser como Él. Pero la grandeza de esa humillación no solamente es que Dios se hace hombre, sino que estando en la condición de hombre se hizo siervo. Porque Él pudo entrar aquí a la historia como un poderoso más, nacer en un palacio, rodeado de todo el esplendor, que no fuera en un rústico pesebre, sino en una cuna de oro. Porque es un rey el que ha nacido. Pero precisamente la humillación que Él acepta para sí mismo es que naciendo en un pesebre, allí es donde Él recibe el reconocimiento de los reyes. Los reyes del oriente dijeron: ¿dónde está el rey que ha nacido, que venimos a adorarle? La enseñanza es que si tú eres, no importa dónde naces, sino de dónde vienes. Él nació en un pesebre, pero Él era rey. Aleluya. ¿Lo está entendiendo? Gloria a su nombre. No es donde tú has nacido, ni quién te trajo al mundo, sino de donde tú has venido y para qué has nacido. Tú has venido de un propósito eterno y tú has nacido para un propósito eterno. Por eso es que no interesa cuál sea tu condición temporal, lo importante es lo que en la eternidad se determinó para ti. Y Él se encarnó, y ya te dije que su encarnación termina con su muerte, y dice que Él fue que nos amó y por eso se encarnó, y nos amó y por eso murió, y al hacerlo nos lavó con su sangre y nos hizo lo que Él ya era: rey, y nunca ha dejado de serlo. Fue en la eternidad, fue al nacer, fue al morir y vive para siempre como el rey exaltado. Por eso Él es el rey de reyes, y los reyes le alaban y los reyes le reconocen. Bendito sea su nombre. Y el verso 14 dice: y aquel verbo, ese que era Dios, que era con Dios y que era en el principio, fue hecho carne y habitó entre. Qué grandioso ejemplo el del Rey eterno. Note que es el Rey de la eternidad, pero no estuvo aquí diciendo: a ver, ustedes son mis lacayos, me sirven, me llevan el maletín. No, estuvo entre. Nunca estuvo sobre los hombres. Ese es el Dios accesible, el que el hombre puede tocar,
el que la gente puede ver. Qué gran ejemplo nos ha dado el Rey de Gloria, que merecía toda la pleitesía y nunca la exigió, porque no se hizo ver que estaba sobre los demás, sino estaba entre. Pero entre fue que marcó la diferencia. Cuando lo tocaron y lo vieron, la gente que vio a los poderosos allá en la cúpula de la silla política o religiosa, dijeron: este no es como los sumos sacerdotes, escribas, doctores de la ley, que enseñan y dicen: háganlo. Él allí nos ha dado el ejemplo y vimos su gloria. Amado, su gloria se vio cuando la gente lo tocó. Esa gloria que nos habita no será vista cuando nosotros hablemos de ella, sino cuando la gente la perciba en el trato entre nosotros. Bendito sea Él. Y vimos su gloria. Y cuando estuvo entre, fue que la gente al palparlo vio que estaba lleno de gracia. No lleno de grasa, lleno de gracia. Porque asumió forma humana y tomó cuerpo para que fuese la ofrenda que iba a presentar. Y tuvo una administración y señorío de ese cuerpo, que el que murió allí en la cruz no fue un desnutrido, sino un cordero sin mancha, guardado y presentado para el sacrificio agradable. Tampoco estuvo lleno de grasa. Esa sangre que se derramó allí en la cruz no iba cargada de triglicéridos ni de colesterol. Era la ofrenda de un cordero que se había guardado para aquello para lo cual había venido. Oh Señor, ayúdanos a entender que era un sacrificio en el tiempo y por 33 años, pero administraste también la vida y la razón por la que había de venir, que ni desperdiciaste el tiempo ni descuidaste tu cuerpo. Qué ejemplo el del Señor. Y dice que allí Él, en la plenitud de esa gloria, de esa gracia y en la verdad, Él expresó precisamente la realidad de su preexistencia, que Él era Dios. Ese que desde el principio ha sido y nunca ha dejado de ser. Allí la gente supo realmente la realidad de lo que Él era. Esa era la palabra con la cual Dios desde el principio creó todo. El verbo que trajo a la existencia todas las cosas, y todas las cosas por el poder del verbo subsisten. Porque cuando Dios habla, lo hace en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Ese verbo de Dios está revelado en la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién en su preexistencia ha sido igual desde la eternidad con el Padre, y con el Padre son uno? Pero se expresa en el tiempo para mostrarnos la grandeza de lo que Dios quiso, que en todo lo existente fuese dado a conocer. La Biblia dice: todas las cosas fueron creadas por medio de Él, para Él y en Él. Alabado sea su nombre. Ahora, cuando la Biblia declara que fue hecho carne, nos muestra la grandeza de ese misterio. Cómo el Verbo eterno no toma solamente una fisonomía humana, sino también una psicología humana. En otras palabras, Él también tuvo alma. Ese no era un cuerpo insensible. No solamente tenía una parte física de nuestra naturaleza, sino también la parte
psicológica de nuestra humanidad. ¿Sabe por qué? Porque ese verbo que es el Dios eterno encarnado lloró, tuvo hambre, su alma sufrió angustia. También experimentó esa serie de sentimientos de soledad, de dolor, de traición, de ingratitud. En otras palabras, se hizo semejante en todo. ¿Por qué? Porque Él quiere identificarse con la debilidad nuestra para hacerse fuerte. Y en la cruz asumir la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo aquello a lo que el hombre ha estado sujeto, para que por medio de la muerte liberar para siempre a los que estaban en la esclavitud y vencer al que tenía el imperio de la muerte. Alabado el Señor. ¡Qué grandeza es la encarnación! Y allí, en ese ser eterno, es que lo infinito se volvió finito. Lo invisible se volvió tangible. Lo eterno se hizo presente. Lo trascendente se hizo inmanente. Aquí es donde precisamente Dios se da a conocer en misterio. ¿Por qué? Porque aquello que para el hombre en la tierra ya estaba lejano, Él lo hizo muy cercano. Cuando el hombre peca, crea una separación entre lo invisible de lo visible, entre lo eterno de lo temporal, entre lo espiritual de lo material. El hombre hace una separación y queda tan distante de ese mundo que desde aquí agónicamente, desde la tierra clama: venga el reino de los cielos. Amado, Natividad nos hace recordar precisamente de que aquello que estaba tan lejano, inaccesible, habitó entre. Dios lo bajó a la tierra y todo lo hizo cercano y propio para nosotros en la vida del encarnado. Alabado sea su nombre. La encarnación nos lleva a alabar a Dios, porque nos dice: el cielo ha retornado a la tierra porque el Rey lo ha traído. Alabe su nombre. Gloria a su nombre. Quiero terminar rápidamente señalándote por qué el propósito del Hijo Eterno encarnarse. Primera razón: para cumplir con el plan eterno trazado por el Padre. Hebreos capítulo 10. Lo leo solamente, verso 5. Por lo cual, escuche, ese por lo cual es el efecto de esa causa que él planteó en los capítulos anteriores. Por lo cual, entrando en el mundo, escuche, entrando en el mundo, ese Dios que habita en sí mismo completo y la eternidad está en él, desde allí entró ¿a dónde? Cuando Él nació al mundo entró lo eterno. Y dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Para redimir al mundo, ya la sangre de los toros, de los machos cabríos y de todas las ofrendas se había derramado. Y Dios dijo: sacrificio y holocausto de eso ya no quisiste. ¿Sabe por qué Él se encarnó? Escuche lo que dice el texto: mas me preparaste cuerpo. En ese indefenso infante de Belén era que el Hijo Eterno había adquirido cuerpo. ¿Y para qué? Precisamente porque holocaustos y expiaciones por el pecado
no le agradaron a Dios. Entonces dije, oh, qué maravilloso. Él lo decidió. Nadie se lo pidió ni está obligado con ninguno de nosotros. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Una parte del propósito eterno era que Cristo se encarnara. Y cuando Él se encarna era precisamente para que en un cuerpo lograse tener la expresión de esa gracia redentiva. ¿Y con qué lo hizo? La segunda razón, para recuperar el reino perdido en la tierra. Por eso cuando Él nace y encarnado está en su sentido de misión presente, dijo, porque el Hijo del Hombre vino. La razón por la cual me introduje en el tiempo y asumí cuerpo es porque vine a buscar y a salvar no dice lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido en la tierra? Diga, el reinado de Dios. El reino de los cielos ya no está en la tierra, pero el Rey viene para recuperarlo y restablecerlo para siempre en la tierra. Ahora, rescatar al hombre, que es otro de las razones de encarnarse, no es el fin por el que vino, es el medio por el cual Él hace de que ese reino tenga validez y presencia. Escuche, la encarnación no fue para salvarte. La encarnación fue para recuperar el reino. Salvarte es el trámite legal que Dios tiene que hacer para que tú y yo entremos de nuevo al reino. ¿Estamos entendiendo? Sí, sépalo. El propósito no eras tú. El propósito era Él. ¿Quién es el propósito? Él. Esto es violento al ego humano, porque aún en su afán narcisista quiere que el plan de Dios sea conducido a realizar sus logros y sus sueños. Pero el Evangelio eterno nos dice que el propósito por el cual Él se encarnó no era tu necesidad, sino su plan. Y su plan estaba en Cristo. Salvarte es parte del plan, pero no era el plan. ¿Lo entendimos? Entonces, redimir al hombre pecador, como Pablo lo declara en 1 Timoteo 1:15, era parte del plan, pero no era el plan. Yo diría que era el trámite necesario para que el propósito se establezca. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Note usted que eso estaba incluido en el plan. Y esa encarnación nos muestra precisamente el método por el cual entonces ahora Dios sí se siente agradado, no solamente para expiar, sino también para redimir. Pero lo grandioso de esto es que Él no solo nos redime, nos rescata y nos toma para Él. No solamente nos perdona de nuestros pecados, sino que este es el misterio. Dios fue justificado en el Espíritu. Y como Cristo, entonces, al ser un espíritu vivificante, justifica a los espíritus vivificados. ¿Qué es lo que tú eres? Diga, un espíritu vivificado que ha sido justificado. Alabado sea su nombre. Dios me ve en Cristo como un espíritu vivificado que ha sido justificado. Gloria. Cuando me acerco al Dios que es mi Padre, Él no trata con un hijo perdonado, Él trata con un hijo justificado. Alabe su nombre. Yo sé que no lo está entendiendo, pero se lo tiene que preguntar al pastor Gerardo.
Porque el día que esta realidad se explote en su espíritu, celebrará que Él vino para no dejarte como tú estabas, ni tratarte como tú lo tratabas. Señor, perdóname. Él dice, fuiste perdonado para siempre. Alabado sea su nombre. Póngase de pie. La razón por la cual el Cristo se encarna es para reconciliar todas las cosas. Y que nuevamente el cielo se reconecte con la tierra. Colosenses 1, 19 y 20 dice, por cuanto agradó al Padre. Ese fue un agrado y un plan satisfactorio del corazón de Dios. Que en Él habitase corporalmente. ¿Habitase qué? O sea, que en un cuerpo el Padre hiciese habitar, estar en forma visible y corpórea toda la plenitud de la deidad. ¡Wow! La plenitud del Padre, la plenitud del Hijo y la plenitud del Espíritu llenaron al Cristo encarnado. Y así como la plenitud de la gloria del Padre estuvo en Cristo, ahora resucitado, la plenitud de Cristo está en otro cuerpo. Diga la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. En otras palabras, natividad nos anuncia el nacimiento del cuerpo de Cristo. Así como nació en Belén el cuerpo de Jesús, nació en la encarnación completada hasta la crucifixión el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y Él vino para reconciliar, pero también dice Efesios, para restaurar. ¿Para qué? Todo lo que se ha deteriorado. La palabra restaurar es apocatistemi. Cuando es aplicada a la obra de Dios, indica algo que es vuelto a la condición original. Se deterioró, entonces se vuelve al estado original. Eso es restaurar. Pero cuando se refiere a lo que Dios restaura, Él no solamente lo devuelve a la condición original, sino que lo mejora como estaba antes. Escuche, lo que se deterioró, se dañó, se quebró, fue el primer Adán. Por eso los hombres nacidos de Adán nacieron en esa condición de deterioro, pero los nacidos en Cristo han sido restaurados por Dios. Nosotros no volvimos a esa condición original. Somos una versión mejorada, porque recuperamos la imagen divina, la semejanza divina, la vida divina, pero ahora tenemos algo mayor. Diga, la naturaleza divina. Alabe su nombre. Diga, somos la versión mejorada. Dios ha restaurado todas las cosas. Por lo tanto, sé que también esta creación ha de volverse a un estado mejor de lo que estaba. Alabe su nombre. Amados míos, que entender este grande misterio se convierta para nosotros, así como lo fue para Pablo, en una fuerza apologética que fundamente nuestra fe, que encienda nuestra pasión, que eleve nuestro compromiso y que nos lleve apasionadamente a decirle con gozo, con entusiasmo, que la gente vea la certeza de lo que hemos creído al entender por qué Él ha venido, y nosotros digamos a los demás,
Hoy es el día de gran gozo. Hay mucha gente que se envolverá en las fiestas, pero no tendrá el gozo. Hay mucha gente que se alegrará con los regalos, pero no tendrá el don inefable. Pero tú y yo, a lo mejor no tengamos mucha gente con la que hacer una fiesta, pero nosotros vivimos con el gozo. Dígale a aquel que está buscando la alegría y el gozo en el deleite pasajero: la alegría de este tiempo no son los regalos, no la familia, no es la comida, eso es secundario. La alegría de este tiempo es que Él ha nacido y vive en mi corazón. Yo tengo su paz, tengo su vida y le disfruto, y ahora con entusiasmo yo sé que vivo para su propósito. Amados, que este tiempo sea la mejor oportunidad para decirle a muchos amigos y familiares: no teman, les quiero dar una buena noticia. El Rey vino para llevarte al reino, a fin de que puedas reinar en mí.